El domingo pasado comenzamos una serie que nos hace reflexionar y estar replanteándonos o preguntándonos sobre la persona de Jesús. Y compartíamos que Jesús, estando frente a sus discípulos, les hace una pregunta que los deja medio como sin saber muy bien qué decir. Les pregunta quién es Él para la gente, para los de afuera, pero después le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Yo me imagino a los discípulos mirándose entre ellos como diciendo, ¿qué contestamos? ¿Qué decimos? Y si me equivoco en la definición o en lo que yo pueda decir, y obviamente quién puede ser el que saltó, quién puede ser el que de alguna manera respondió. Pedro. Pedro, efusivo, verborrágico, Señor, nunca te voy a negar y voy a morir antes de hacerlo, y a las pocas horas estaba negándolo. Pero ahí, en esta pregunta del Señor, Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso se lo había revelado, el Señor mismo le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que precisamente te fue revelado desde el cielo. No hay una revelación humana, sino que esto te lo dio el Padre, te lo hizo entender el Espíritu de que yo soy el Cristo. Y esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, permitime decirte que sigue siendo la misma pregunta latente al día de hoy, que demanda, que exige una respuesta de parte tuya y de parte mía. El Señor nos pregunta a cada momento, ¿y vos quién decís que soy? Y la respuesta no tiene que ver con lo que podamos poner en palabras, sino que la respuesta tiene que ver con la forma en que vivimos, en qué y cómo transitamos nuestra vida. Nadie puede ser indeciso, nadie puede ser indiferente a la persona de Jesús. Aún negándolo, aún rechazándolo, estamos tomando una decisión o estamos tomando una acción. Tu respuesta, déjame decirte, va a determinar tu identidad y cómo vas a vivir en base a lo que puedas responder a quién es Jesús para vos. Vamos a ver en esta mañana, vamos a continuar estudiando la persona de Jesús, pero vamos a meternos en un campo más que complejo, difícil al extremo. Vamos a estar hablando puntualmente de su doble naturaleza. Este Jesús que se manifiesta de forma divina y de forma humana. Vamos a intentar explayar un poco sobre la interacción de estas naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Cristo. Es el mayor misterio, pero también al mismo tiempo es la mejor noticia que nos da la Biblia, de que Dios no se quedó lejos del hombre, no se quedó en su trono, en esa dimensión que es imposible con una nave espacial llegar a ese tercer cielo que describe Pablo, sino que se acercó a nosotros y se hizo uno de nosotros. Cualquier religión, cualquier dogma, cualquier creencia que vos puedas tomar a nivel global en este mundo va a decirte o va a enfatizar de que vos tenés que hacer y tenés que esforzarte y dejar tu vida para elevarte y llegar hasta Dios. Dios con minúsculas, hasta ese Dios. Tengo que entregar ofrendas, holocaustos, sacrificios para agradarlo y para llegar a Él. El cristianismo es el único que se manifiesta de forma inversa. Es Dios hecho hombre. No es vos teniendo que llegar hasta algo inalcanzable, sino es el inalcanzable que se vuelve conocible, que se vuelve alcanzable y que se hace hombre por amor a vos y por amor a mí. Por eso vamos a ver en esta mañana la naturaleza de Jesucristo, Dios hombre. Estamos frente a uno de los misterios más difíciles de entender y de explicar de Dios. Y al mismo tiempo ante las columnas de la fe cristiana. Es algo difícil de comprender, pero al mismo tiempo es el pilar, lo fundamental dentro del cristianismo. Hay un solo Dios,
Dios en tres personas distintas y al mismo tiempo sin dejar de ser uno mismo. Génesis, en el comienzo, dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo hagamos? Sí, porque están hablando entre la Trinidad. Dijo Dios, uno solo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Son tres, pero es uno, lo puedo comprender y no del todo. Como decíamos en la clase de escuela bíblica, para mí una cosa es una cosa y no pueden ser tres al mismo tiempo. Pero yo soy limitado. Y toda idea o toda intencionalidad que vos tengas de darle forma a este Dios para poder comprenderlo es bajar o racionalizar lo no creado a lo que sí es creado. Es tratar de alguna manera de naturalizar lo que no es natural. Dios es ajeno, externo a este mundo, es el único no creado. Ahora, muchas veces hemos escuchado, y esto es un pedacito de la escuela bíblica, de que Dios es el mismo y actúa o se manifiesta, no sé si alguna vez lo escuchaste, yo lo escuché muchas veces, desde chico hasta en predicaciones, se manifiesta de diferentes maneras. Entonces es el mismo Dios que, por ejemplo, es como el agua, es vapor, es líquido y es sólido, está congelada. Y no es eso. Dios no es lo mismo en diferentes estados. Son tres personas diferentes, con características, con funciones totalmente particulares, únicas, aunque es un mismo Dios. Eso se llama unicitarismo y es una herejía de los primeros siglos. Pensar que es un solo Dios que se manifiesta de tres maneras diferentes. No, porque encontramos que cuando Jesús se bautizó en el Jordán, al mismo tiempo que Jesús estaba saliendo del agua, se escuchó una voz del cielo, que era el Padre, que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y a su vez al mismo tiempo bajaba una paloma que se posaba sobre el Señor. ¿Cómo hacemos para que lo mismo, el agua no la puedo tener vapor, líquida y hielo al mismo tiempo? Son tres personas diferentes, pero déjame decirte en esta mañana que como dijimos en la parte cuando hablamos del Padre, Dios es un Dios incomprensible, pero que se hace conocible. Yo no puedo comprender a Dios en su totalidad porque soy criatura y Él es creador. Hay cosas que fueron reveladas y cosas que no fueron reveladas. Hay cosas que puedo comprender y hay cosas que no. Pero por fe y solamente por fe las puedo aceptar y las puedo vivir. Yo no puedo entender cómo el Señor, después de estar 3 días, resucitó. No lo entiendo, pero lo creo. El poder del Espíritu lo levantó de entre los muertos. Lo creo. No sé cómo lo hizo. No sé cómo fue, pero lo creo. Yo no sé cómo Lázaro, después de 4 días, y dice la palabra que hedía, tenía olor, ya porque se estaba descomponiendo, cómo el Señor llegó y le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió caminando. No lo entiendo. Y si estudiaste medicina, menos lo vas a poder entender. Pero lo creo. La palabra está llena de cosas que no podemos entender, pero que por fe las aceptamos y paramos nuestra vida sobre esas verdades. ¿Cómo Dios es 3 y al mismo tiempo es uno solo? No lo sé. Pero lo creo y la Biblia lo revela y lo manifiesta de esta manera. Como Jesús es 100% hombre y 100% Dios, no lo entiendo, no lo comprendo, pero lo creo. La divinidad de Jesús, 100% Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En primer lugar, déjame decirte, ¿dónde? ¿Cuándo? En el principio. Aunque los 4 evangelios comienzan con la encarnación del Hijo de Dios, el Evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, comienza su relato de una manera muy distinta a los otros 3 evangelios. Juan nos lleva hasta el comienzo del tiempo, en el principio, antes de la creación del universo material que podés conocer o que podés entender.
Nos lleva desde ese momento hasta lo que es antes de que todo fuera. En el principio, antes de la creación del universo, antes de que lo conocible fuera hecho, Él era. Ya existía. Si estás acostumbrado a usar la RB 1960, la Reina Valera 1960, vas a encontrar que el vocablo, como te lo leí yo recién, dice precisamente era. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esto nos muestra la necesidad de un comentario bíblico, de alguien que haya profundizado y estudiado en el idioma original, qué palabras, qué intencionalidad, de qué manera el autor en el manuscrito original quería expresar lo que quería expresar, para poder explicarnos el significado que realmente este era verdaderamente tiene. En español, la palabra era indica pasado. Yo era más chico, yo era más flaco, yo no era canoso. Habla del pasado. Cuando vos entendés era o lees era de ser, estás hablando de algo que ya pasó. Pero en realidad no es lo que afirma el pasaje, no es lo que dice Juan. Juan 1:1, como todo el texto bíblico, afirma de que Jesús es Dios. Sí, era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Siempre, continuamente, desde antes del principio hasta después del fin. Desde antes del principio hasta después del fin. Ayer, hoy y siempre. Al ver la intención del texto, podemos dar gracias a Dios por las traducciones o los traductores bíblicos que ponen en nuestro idioma o que nos llevan a poder comprender mejor la verdad del texto original en el idioma original. En este caso, el griego. Juan fue escrito en griego. Y también por la bendición de tener fácil acceso a todas estas traducciones, donde yo voy a mencionarte solamente 3. NTV, Nueva Traducción Viviente, RBC, Reina Valera Contemporánea, y NBI, Nueva Versión Internacional, que a mí esa no me gusta. Pero hay un montón de nuevas versiones. Lo podés leer de una manera o de otra manera, Dios habla hoy. Es decir, hoy en día tenés la posibilidad de encontrar en la palabra un montón de formas contemporáneas, actuales, para poder comprender lo que la palabra dice. Y decíamos en la clase, por ejemplo, en China, donde no podés tener una Biblia, tienen que aprenderse los textos de memoria, porque si te encuentran con el texto, te detienen o corre riesgo tu vida. Y nosotros tenemos diferentes versiones para poder leerla de la manera que querramos. Por eso aprovechemos esta bendición, en primer lugar de los comentaristas bíblicos, que nos ayudan a poder comprender, pero en segundo lugar de la disposición y disponibilidad de Biblias, de versiones, de diferentes materiales, comentarios bíblicos que nos ayudan a comprender mejor la palabra. Y en este era, en el principio era una traducción muy literal del texto original o de lo que quería decir Juan, es el verbo está siendo continuamente. No es que era, el verbo Dios hecho hombre, Jesús, está siendo continuamente. Lo que nos recuerda al nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3. Y su relación con los diferentes yo soy que Jesús reveló y manifestó a través de los evangelios. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la vid. Yo soy el buen pastor. Dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que soy. La versión Nuevo Testamento de cómo el Padre se reveló en el Antiguo. En un solo versículo, Juan 1:1, encontramos 3 afirmaciones de quién es Jesús, las cuales son fundamentales para la fe cristiana. Hay 3 afirmaciones en Jesús
de Jesús en Juan 1:1 que son interesantísimas e importantes para tu vida y para la mía. ¿Por qué? Porque tienen riqueza y tienen profundidad de una revelación que nos demanda una lectura pausada, atenta, buscando realmente lo que significa el texto. En primer lugar, nos dice que Jesús ya existía en el principio. El texto nos dice que Jesús ya existía en el principio. La preexistencia era de existir. En el principio es un reflejo de Génesis 1:1. Jesús ya existía antes de la creación y por ende no fue creado. Nunca existió un tiempo cuando el verbo, es decir, Jesús, no era, y nunca existió una cosa que no dependiera de él para su existencia. En segundo lugar, Jesús estaba junto con Dios. No solamente el texto nos revela la preexistencia de Jesús, sino la coexistencia, existiendo junto a. Era de estaba con. Se enfoca en la relación entre el Logos, Jesús y Dios Padre. Por un lado hace una distinción entre dos seres. Es distinto, es otro, no es el mismo, aunque es el mismo. Nos habla de la interacción entre los dos y una traducción que puede ser aquella que capte mejor la idea es estar cara a cara con Dios. Nos está diciendo que el Hijo estaba cara a cara con el Padre antes de que todo fuese creado. Y de allí la idea de intercambio, de cercanía, de intimidad, de igualdad. En primer lugar, como te decía, la preexistencia. En segundo lugar, la coexistencia. Y en tercer lugar, que Jesús es Dios. Nos habla de su divinidad. Era de ser, quién es, quién era y quién seguirá siendo. Esta tercera distinción que hace el apóstol Juan nos lleva al punto más elevado de la cristología bíblica, donde nos dice o nos habla sobre su identidad. Jesús es Dios. Todo el relato bíblico nos muestra que Jesús tiene los atributos de Dios Padre. Los versículos que continúan, yo te cité Juan 1:1. Bueno, acompáñame y leamos Juan 1:1 al 4. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estos versículos nos repiten las mismas afirmaciones, los mismos conceptos o las mismas ideas que estamos citando de Juan 1:1. Está reenfatizando el apóstol. Para que volvamos a prestar atención y a enfocarnos en que Jesús es Dios, que ya existía antes del principio y que estaba con Dios antes de que todas las cosas fueran creadas. Jesús es Dios y eso está manifiesto, por ejemplo, en los evangelios. Y hay otros muchos pasajes que nos confirman las afirmaciones que Juan hace en su primer capítulo. Solo por mencionar algunos. El Padre y yo somos uno, dijo el Señor, Juan capítulo 10. Apocalipsis 1:8, eterno, alfa y omega, el principio y el fin. Colosenses 1:15, soy el creador y el sustentador, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Mateo 8, omnipotente, solo Dios tiene autoridad para que la naturaleza le obedezca, y la naturaleza le obedecía al Hijo. Omnipresente, siempre estaré con ustedes, Mateo 28, cuando habla puntualmente en lo que tiene que ver con la misión que le deja la iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Es omnisciente. Jesús sabía lo que pensaban los demás. Además, perdonó pecados, realizó milagros. Jesús es Dios. Y yo sé que muchos de ustedes esto lo escucharon desde chicos y lo saben, pero nunca está de más
reafirmar lo que creemos. Jesús era, fue y será 100% Dios. En segundo lugar, Jesús es 100% hombre. La palabra se hizo carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Quizás hasta nos puede pasar de que pensemos, que nos hace un poco de ruido pensar en esto, ¿no? Afirmar de que Dios se hizo hombre, de que Jesús era 100% hombre. ¿Por qué? Porque nos parece hasta una falta de respeto, como que los estamos degradando, pero la Biblia afirma que así como Jesús es plenamente Dios, también es plenamente hombre, 100% hombre. Algunos aspectos, por ejemplo, de su humanidad, que nos muestran por qué puede relacionarse de manera plena con vos y conmigo, y con todos aquellos que estén dispuestos a abrir su corazón para escucharlo. En primer lugar, dice que se hizo. El texto nos dice que el Verbo se hizo carne, se hizo. El agente de la creación, el creador, se hizo criatura. Pero atención, es muy importante comprender que al hacerlo, al hacerse criatura, no dejó de ser lo que era antes, el Logos, el Eterno. No quiero explayarme en esto, pero te invito a que lo busques. ¿Qué significaba Logos para el griego? Era el conocimiento, era la palabra, era lo que ellos anhelaban, era el todo. El Logos tenía que ver con el conocimiento en su mayor expresión. Y lo que Juan les está diciendo, escribiéndole y en griego, es el conocimiento pleno, se hizo carne, se hizo hombre. En segundo lugar, ¿qué se hizo? Carne. Jesús no parecía hombre, se hizo hombre. Tomó la totalidad de la naturaleza humana en su expresión corporal, 100% Dios, 100% hombre. Y en tercer lugar dice que habitó entre nosotros. Los discípulos decían de la siguiente manera: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No me puedo callar. Yo lo vi al Dios hecho hombre caminando al lado mío. Yo vi los milagros, los prodigios. Yo lo vi pararse en la barca y decirle a la tempestad que se aquiete. Yo lo vi decirle a Lázaro que salga de la tumba. Yo lo vi como con unos pocos panes y peces sobraron 12 canastas y comieron 5.000 personas. Yo no puedo callarme lo que yo vi. Mi pregunta es, ¿qué viste vos de Jesús en estos años, en este tiempo? ¿Qué es lo que vos no podés callar hoy de este Mesías, de este Cristo, de este 100% Dios y 100% hombre que se revela, que se manifiesta en tu vida, en su iglesia? ¿Qué es lo que no podés callar? Primera Juan 1 al 4. Les anunciamos al que existe desde el principio, dice Juan, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. ¿Y ahora qué hacemos? Testificamos y anunciamos a ustedes que el Cristo es la vida eterna. Él estaba en el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos, dice Juan, estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente ¿de qué? De nuestra alegría. No podés tener un encuentro con el Dios hecho hombre y que no llene de gozo tu corazón. No podés decirme que caminás con el Mesías en tu vida
y tu vida es un caos, es una angustia, es una ansiedad, es un dolor. Cuando Él está dentro tuyo, cuando Él se revela, cuando Él se manifiesta, cuando Él lo cambia todo, hay gozo en los hijos de Dios. Todo el relato bíblico nos muestra la humanidad de Jesús. Cuando nos habla acerca de su nacimiento, desde sus relaciones familiares, cómo vivió en Nazaret, cómo estaba sujeto a sus padres. La palabra nos revela que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo cansancio, que lloró ante la muerte de su amigo, que sufrió, que murió, que lloró ante Jerusalén, pero también que se levantó de la tumba y que al tercer día resucitó. Jesús es el Hijo de Dios, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque entiende tus luchas y las mías. Porque Él fue tentado en todo, pero como dice Hebreos, fue encontrado sin pecado. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe en tu corazón lo que te duele, lo que te angustia, la lucha que estás teniendo. Él sabe con respecto a tu identidad, la crisis, los conflictos, las batallas que hay dentro de tu corazón. Él también fue 100% hombre. Y Él, como conoce y sabe, quiere ayudarte a que puedas salir de ese lugar. Él quiere extender tu mano para que pueda tocar la suya y sacarte de la tormenta que estás viviendo. Jesucristo, Dios hombre. Como ya dijimos, estamos frente a uno de los misterios más difíciles de poder entender y explicar sobre Dios. Por eso se llama misterio. Jesucristo, Dios hecho hombre o Dios hombre. Y algunos han querido resolver este misterio de su naturaleza divina y humana haciendo una siguiente ecuación, ¿no? Bueno, Dios hecho hombre, entonces Jesús es 50% humano y 50% Dios. Esto no es lo que dice la palabra, no es lo que revela el Evangelio, no es lo que dice toda la Biblia desde el Antiguo Testamento. Jesús no es mitad Dios y mitad hombre. La evidencia bíblica dice que Jesús fue plenamente Dios y fue plenamente hombre. Es plenamente Dios y es plenamente hombre. Esta también es la mejor noticia que podemos tener. ¿Por qué? Porque Dios no se quedó lejos, sino que se acercó a nosotros, se hizo uno de nosotros. La solución a tu problema, a tu condena, a tu pecado, es Jesucristo. La palabra dice en Juan que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estás viviendo en aflicción, tu vida está en penumbras, estás angustiado. El que trae respuesta, solución y el que puede iluminar tu vida con una luz inagotable es este Dios hecho hombre. Al ser Dios, Jesús puede salvar y reconciliar al hombre con el Padre. Pero al ser hombre, Jesús puede representar a la humanidad y compadecerse, sentir empatía que lo mueva a la acción por tus debilidades y por las mías. Y en la condición de hombre, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor. No hay otro camino al Padre si no es por mí. No hay otra forma de llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y en otra forma es, no hay otra forma. No hay caminos alternativos. No vas a llegar al Padre porque te portes bien. No vas a llegar al Padre porque tengas ganas de hacerlo. No vas a llegar al Padre porque cumplas con rituales, porque hagas lo que hagas. No alcanza. El único camino al Padre es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús vino para traernos salvación. Vino a mostrarnos quién y cómo es Dios. Creer en Jesús o poner nuestra fe en Jesús es creer y tener fe en Dios mismo. Y no se dice esto de nadie más en toda la Biblia. Jesús vino a enseñarnos a vivir. Quien es la vida eterna se hizo uno de nosotros para que vivamos una vida que lo glorifique a Él.
Algo que compartía con vos el domingo pasado. Él tuvo que llamarse hijo de hombre para que vos puedas llamarte hijo de Dios. Él tuvo que hacerse hijo de hombre para morir en una cruz, para que vos puedas recibir el regalo de ser llamado hijo de Dios. No todos los creados somos hijos, somos criaturas. Ser hijo de Dios no tiene que ver con haber venido a este mundo, sino tiene que ver con encontrarte en este mundo con aquel que siendo Dios se humilló y pagó el precio con su propia vida para reconciliarte con el Padre. Nuestro desafío, ¿cuál es? Vivir como Cristo vivió. Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por esto que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en la tierra, debajo de la tierra, en los cielos, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué quiero decirte? Que va a llegar un día y un momento, estemos en este mundo o ya lo hayamos abandonado, que toda rodilla se va a doblar delante de Él. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. ¿Qué te quiero decir? O lo vas a hacer obligado en ese momento, o tenés la decisión de doblar tus rodillas hoy delante de Él y que tu lengua hoy pueda confesar: yo te necesito. Quizás, como me pasa a mí, no alcanzo a comprender totalmente que seas 100% Dios y 100% hombre. No alcanzo a comprender con mi mente limitada que sea un solo Dios, pero tres personas. Pero sí sé algo y entiendo algo. Yo te necesito. Te necesito en mi vida. Estoy cansado de mis batallas. Estoy cansado de vivir tormenta tras tormenta sin saber a quién levantar mis ojos. Necesito tu presencia en mi vida. Necesito a este Dios que me amó de tal manera que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó haciéndose obediente hasta la muerte para darme vida a mí. Si realmente hoy crees esto en tu corazón, si es esto lo que realmente el Espíritu Santo le está hablando a tu corazón hoy, es el día para que tomes la mayor y mejor decisión de tu vida: entregar tu vida a Él. Aquel que nunca te va a fallar, aquel que nunca te va a defraudar, aquel que aún en tu peor y más compleja debilidad se va a fortalecer y te va a ayudar a transitar la tormenta, el desierto o la dificultad que estás atravesando. Quizás no la quite, pero su mano te va a llevar en victoria. Si en esta mañana en tu corazón estás gritando en silencio: yo lo necesito, levanta tu mano, aceptalo en esta mañana. Quiero conocerte, quiero orar por vos. ¿Habrá alguien? No tengas vergüenza. ¿Habrá alguien en esta mañana que abre su... Dios te bendice, varón. Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta mañana toma una decisión de abrir su corazón? No es una religión, no es un dogma, no es una lista de prohibidos.
es comenzar una relación con alguien que te ama desde antes de que estuvieses en el vientre de tu madre. Alguien que te conoce mejor de lo que vos podés conocerte a vos mismo. Alguien que anhela y desea que puedas tener una vida abundante. ¿Habrá alguien más? No tengas vergüenza, no te limites. Dios te está llamando, Dios te está hablando. Dios está golpeando la puerta de tu corazón. ¿Alguien más en esta mañana que quiera entregar su vida? Dios te bendice allá en el fondo. Yo sabía que alguien más tenía que levantar la mano. Dios es bueno. Dios es bueno y en gran manera. Señor, te damos gracias. Gracias porque con amor eterno nos amaste. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestras rebeldías, tu amor nos abraza, nos hace sentir seguros. Gracias porque en ti encontramos perdón. Gracias porque, como compartíamos recién, Jesús, te hiciste hijo de hombre para que yo pueda ser un hijo de Dios en tu sacrificio. Gracias por tu amor, por tu entrega. Gracias por esa cruz en la cual lo entregaste todo para que yo lo pueda recibir todo. Señor, formá en nosotros identidad, una identidad fundamentada, consolidada en vos. Danos un corazón nuevo, no de piedra, sino de carne. Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que trates con nosotros, que te reveles, que nos guíes a toda verdad, que nos instruyas, que nos hagas conocer y entender los misterios del Padre, no para tener más conocimiento o para agrandar nuestro conocimiento, sino para vivir en rectitud delante de tu presencia. Señor, gracias por estos valientes que han levantado su mano y han tomado la decisión de seguirte. Han abierto su corazón y yo estoy seguro que no los vas a defraudar en nada, sino que va a ser mucho más abundante lo que vas a hacer en sus vidas de lo que ellos pueden llegar a imaginar. Pero si alguien en esta mañana, Señor, ha sido movilizado y en su corazón sintió de abrirlo y de entregar su vida a ti, pero por vergüenza, por temor o por lo que sea no lo hizo, Señor, confrontalo, perseguilo, ponelo contra las cuerdas y llévalo a que pueda entregarte su vida, porque, Señor, estoy seguro que es lo mejor que le puede pasar. Como iglesia, ayúdanos a acompañarlos, a sostenerlos, a caminar con ellos, a poder bendecir sus vidas y que realmente sea un tiempo donde juntos podamos gozarnos y disfrutar esta tremenda alegría de saber que mi Redentor vive y que Él volverá, que volverá por su iglesia, pero mientras tanto no te cansás de nosotros, sino que cada día nos desafías a más, te invertís en nosotros, levantás nuestros brazos, nos llenás de tu paz y nos haces vivir de una forma sobrenatural. Gracias, gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.